Buenas noches, bienvenidos como siempre de parte de la Sociedad Mexicana de Estudios de la Religión y de la Dirección de Etnología y Antropología Social. Y en esta ocasión tenemos con nosotros al profesor Carlos Garma, doctor en Antropología de la Universidad de Iztapalapa, la UAM Iztapalapa, en donde también es maestro desde hace varios años. Él pues ha publicado muchos artículos, presentado muchas ponencias, su tesis se ganó un premio y ha escrito varios libros, entre ellos El protestantismo en una sociedad totonaca, y coordinó el libro de las peregrinaciones religiosas, y últimamente el último que escribió es Buscando el Espíritu. Él es especialista en la religión pentecostal y su conferencia de esta noche se llama Las iglesias evangélicas, la política y el Estado mexicano. Además, el doctor Garma es el secretario de la Sociedad Mexicana de Estudios de las Religiones. Entonces, con ustedes el doctor Garma. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir y buenas tardes. Bueno, esta ponencia se llama Las iglesias evangélicas, la política y el Estado mexicano, ya que esta semana la política pues, es un tema bastante actual y que ha llamado mucho la atención. Y yo les voy a hablar básicamente sobre la relación que tienen las iglesias nombradas evangélicas, la política, como ellos lo entienden, y su relación también con el Estado mexicano. Para empezar, vamos a definir el término evangélico, porque es un término que no siempre es muy claro al público en general. Existen dentro del mundo religioso estas iglesias que se han derivado de la Reforma Protestante, que se consideran instituciones herederas de las doctrinas de Lutero y de Calvino. Estas también se conocen comúnmente en el medio religioso como las iglesias denominacionales o protestantes históricas. Estos incluyen, por ejemplo, la iglesia metodista, presbiteriana, bautista, calvinistas, y aparte hay también una serie de iglesias también derivadas de la Reforma Protestante, pero que se conocen como iglesias pentecostales porque enfatizan más la idea de que existen los dones que aparecen en los Hechos de los Apóstoles el día del Pentecostés. Y estos son grupos que aceptan la reforma, pero además creen en los dones del Espíritu Santo, como el don de lenguas, la profecía y la sanación. Lo que pasa es que yo ya he dado otras conferencias sobre estos temas específicos, y si describo mucho esas características, no me va a dar tiempo lo demás. Si alguien quiere saber un poco más de esas características, pueden preguntar al final. Ahora, como iglesias pentecostales, en México tenemos a la Luz del Mundo, la Iglesia Apostólica, las Asambleas de Dios, y algunos consideran como pentecostal también la Iglesia brasileña, la Universal del Reino de Dios, también conocido popularmente como los Padres de Sufrir. Todos estos grupos tienen como característica que ellos enfatizan sobre todo la idea de que hay que seguir los conocimientos generados en la Biblia, y que lo más importante es el aspecto de la Biblia dentro del Nuevo Testamento. De allí la parte de lo que es conocido como los Evangelios. Y es frecuente que estos grupos se autonombren a sí mismos
evangélicos. O sea, en sí, el término evangélico se utiliza sobre todo cuando se está frente a una persona que no pertenece a alguna de estas agrupaciones, y en lugar de decir simplemente el nombre de la iglesia, se utiliza el término general de evangélico, dando a entender todos estos grupos que de alguna manera son seguidores de la Reforma. Como tal, tienen diferencias muy claras con el catolicismo, que pues presiden de esta tradición de la Reforma protestante. Está claramente este rechazo hacia el culto a las imágenes, que para ellos es un elemento de idolatría, y hay un énfasis sobre la relación con Jesucristo como tal. Se consideran cristocéntricas y por lo tanto tampoco aceptan el culto a los santos y el culto a la Virgen María. Su relación es enfatizada sobre todo con la relación hacia la divinidad, y por lo tanto también hay un rechazo a varios de los sacramentos que tienen los católicos, notablemente la confesión, y no aceptan la transustanciación, que es la idea de que la hostia se convierte en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Para ellos simplemente es una representación simbólica, pero que no tiene esta otra relación. Y otro elemento que los diferencia también de los católicos es que la mayor parte de ellos no aceptan el bautismo de los infantes, sino que consideran que la aceptación de la religión se debe dar cuando el individuo está en una edad de plena razón. Ahora, estos grupos varían mucho en México. Este es parte de este elemento interesante del peso que tienen en el país. Oficialmente, según el censo del 2000, la población católica en México es del 88%, y estos grupos protestantes en el censo tienen un porcentaje de apenas el 4.5%. Sin embargo, esto varía mucho según las regiones. En México hay una diversidad religiosa que es muy grande, y es interesante que este porcentaje nacional por ejemplo, es el que se da en el Distrito Federal, pero varía mucho a nivel nacional. Los extremos están desde el estado más católico del país, que es Guanajuato, en donde la población católica llega al 98%, al estado menos católico del país, que es Chiapas, en el cual la población católica apenas llega al 63%, y en el cual ya la población que se considera no católica es prácticamente el 40% de la población. En general, en el sureste esta tendencia se da con mucha fuerza. También Tabasco, Quintana Roo, Campeche son estados en donde la población no católica pasa del 25% de la población, o sea, de la cuarta parte de la población. Ahora, esto implica que en estos estados los grupos evangélicos pueden tener un fuerte peso político. Como vamos a ver más adelante, estos efectivamente ha sucedido. Ya ha habido varios políticos que han señalado claramente su posición evangélica en el sureste del país, que van desde el anterior gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendicuchía, el actual presidente municipal de Cancún, que se conoce como Greg el Pastor, y bueno, creo que ya no ya no es oficialmente pastor, pero sí lo fue
tenía un programa de radio. Pero bueno, vamos a eso más adelante. O sea, ya estamos en situación de varios de ellos sí tienen posiciones políticas. Ahora, ya que definimos un poco quiénes son los evangélicos, vamos a ver cuál es su relación con el Estado. Hay una diversidad de posiciones que tienen los estados hacia las iglesias. Hay diferentes modelos que se han dado. Oficialmente, legalmente, México es un país laico. México es un país en el cual se da el principio de la laicidad, que implica la separación de Estado, iglesias, y en la cual la legislación establece esta diferencia. Esto es algo bastante interesante cuando se ve, además internacionalmente, hay toda una diversidad de diferentes formas de cómo tratar el Estado y su relación con las iglesias. En México esta separación se da muy tempranamente, se da en la época de la reforma de Benito Juárez. México es incluso el segundo país de América, de América Latina. De América sería el tercero, porque Estados Unidos, bueno, primero lo establece dentro de su constitución en 1776, después tempranamente lo establece, se recuerda, en 1816, Toussaint Louverture, en Haití, establece la separación de Estado e Iglesia. Lo que pasa es que cuando es depuesto Toussaint Louverture, luego regresa la monarquía francesa y después se da un retroceso. Entonces, después de eso, el que sigue es México con las leyes de la Reforma en 1856. Cabe señalar que esta separación de Estado e Iglesia, por ejemplo, todavía no se ha dado en 3 países latinoamericanos. No existe en Argentina, en Costa Rica y en Colombia, los cuales todavía tienen legalmente el reconocimiento a la Iglesia Católica como la única instancia. En México nunca se aceptó un concordato, que es la otra relación que se da, donde hay una relación privilegiada hacia una institución religiosa específica. Por ejemplo, el caso del concordato es la relación que existe en Italia desde el arreglo que hace Mussolini con el Vaticano, y es el que existió durante mucho tiempo en España hasta el gobierno de Felipe González. Entonces, como pueden ver, esta posición de México fue bastante temprano, ¿no? Porque a veces los mexicanos pensamos que esto es la forma natural de ser, y no lo es. Fue una conquista relativamente temprana. Ahora, entonces, si esto vamos a ver algunos de los puntos que esto implica. La ley actual que rige es la ley de asociaciones religiosas y culto público, que se establece en 1992 bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari. Esta ley mantiene varios de los elementos de la separación de Estado e Iglesia y establece una categoría única para todos los grupos religiosos, que es la de asociación religiosa, conocida también como AR. Y oficialmente la ley no hace distinción de los distintos credos, oficialmente. Ahora, el problema que vamos a ver más adelante es cómo se aplica la ley, porque la ley tiene estas características, pero en realidad lo que existe es una situación en donde una institución ejerce mucho más influencia que las otras y que trata de buscar ventajas frente a las demás. Y obviamente estoy hablando de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica maneja como la institución
de la mayor parte de los mexicanos, lo cual es cierto, pero no a nivel nacional. Como hemos visto, hay lugares donde esto no sucede. Y como tal, maneja mucho más peso y se ha manejado como grupo de presión. Incluso pues, podemos señalar que desde los gobiernos de Acción Nacional, pues, la Iglesia Católica ha vuelto a recuperar varios espacios. Las minorías religiosas tienen una desventaja de que claramente ellos no pueden tener el mismo peso que tiene la Iglesia Católica. Ellos para esto tienen que negociar, y algo que han aprendido es que para ellos es necesario la unión, porque ninguna de las iglesias minoritarias puede decir tener suficiente fuerza por sí sola para negociar frente al Estado. Ahora, los grupos evangélicos tienen varios elementos comunes que ellos tratan de presentar, y ellos han tenido varias demandas comunes que presentan frente al Estado, sobre todo sobre problemas de discriminación y de tolerancia. Pero es difícil para los grupos mantener este aspecto unitario. Para ellos es difícil trabajar juntos. Muchas veces ellos tienden a tratar de dispersarse. Lo que hacen los grupos protestantes es tratar de formar uniones de iglesias y de tratar de llegar a un balance. Aquí hay una relación histórica bastante interesante, que se ha visto tradicionalmente que muchas veces cuando el Estado está interesado en debilitar a la Iglesia Católica, busca aliarse con estos otros grupos y les da mayor peso o les da ciertas ventajas. Por ejemplo, en este momento estamos claramente en una situación donde la Iglesia Católica ha recuperado espacios y el Estado más bien se ha preocupado, el Estado federal se ha preocupado sobre todo por su trato con la institución dominante. Pero este elemento del equilibrio se ha dado varias veces. Aparece claramente en la Reforma, cuando en el proyecto juarista es muy evidente que Juárez busca debilitar la Iglesia Católica, y por eso es que en 1856 se permite por primera vez la entrada legal de las iglesias protestantes. Antes de ese periodo, de esa fecha, no tenían existencia legal, inclusive durante toda la colonia estaban prohibidas. Podía ser uno enjuiciado por la Inquisición como luterano. Y aunque algunos de los primeros liberales simpatizaban con las iglesias evangélicas, no tenían libertad de existir jurídicamente. Y Benito Juárez lo que hace es que se permite por primera vez que las iglesias se establecen. En 1856 les abre la posibilidad, y al año siguiente, ya en 1857, en Monterrey y en Saltillo ya había iglesias. O sea, rápidamente entraron allí. Y la idea era debilitar a la Iglesia Católica, permitiendo la entrada de estos grupos. Y es con Benito Juárez donde se establece legalmente la separación de Estado, Iglesia, en el cual se reconoce la libertad de credo y la libertad de religión. Como les digo, en la zona, en la región es bastante temprano. O sea, solamente estaba Estados Unidos y el proyecto haitiano, que duró poco tiempo. Esto se mantiene a pesar de la guerra. Un elemento que es interesante es que durante el periodo del Porfiriato, Porfirio Díaz comenzó como un liberal bajo los principios juaristas, y como todos sabemos, pues termina como un conservador. Sin embargo, no cambia la legislación, no cambia la ley, simplemente en lo que iba a ser un gran ejemplo, no la sigue, no la acata, simplemente la deja ahí. Y cuando llega la revolución,
la Iglesia Católica aparece otra vez como un factor muy fuerte de presión política, y varios de los constitucionalistas consideraban que era necesario volver a ponerle límites. Estaba ya el abierto intervencionismo de la Iglesia Católica a favor de la huerta, y también la formación de un partido nacional católico, ¿no? Pues ya después vimos que se iban a volver a aparecer. Entonces se pasan en la Constitución de 1917 fuertes elementos anticlericales, que bueno, los más jóvenes no lo recordarán, los que ya pues tenemos un poco más de edad recordarán cómo eran estos elementos jurídicos antes de 1992, todos los límites que había, los cuales no se reconocía la existencia jurídica de las iglesias, no tenían existencia legal, los ministros de culto no podían votar, ni podían tener escuelas o propiedades, ¿no? Un elemento que es muy interesante es que estas leyes iban específicamente contra la Iglesia Católica. Los protestantes durante un primer periodo incluso prosperaron con todo y esta legislación. Una vez más se daba ese principio de cuando el Estado le interesaba debilitar a la Iglesia, favorecía a aquellos grupos, aquellas iglesias que no eran católicas. Y hubo varios protestantes que participaron activamente en gobiernos revolucionarios. Hubo personas bastante destacadas, sobre todo, interesantemente, en puestos relacionados con la educación y la cultura. Los protestantes se preocupaban mucho de allí. Hay figuras allí como Moisés Sáenz, Andrés Osuna, Alfonso Herrera, que fueron secretarios de educación, rectores de la universidad. O sea, como que te parecían como una población muy ilustrada, de un lugar muy destacado. Esto cambia un poco después de la Cristiada, cuando se establece lo que nosotros, bueno, no solo nosotros, sino lo que se conoce comúnmente como el largo periodo del modus vivendi, en el cual el Estado decidía que no iba a cambiar estas leyes anticlericales y fuertemente anticatólicas, a cambio de que la Iglesia Católica no volviera a tratar de formar movimientos en contra del Estado. Se mantenía la ley, pero no se acataba. Pues, era una situación que podía parecer rara, pero duró mucho, dura más de 50 años, el famoso modus vivendi. Y una vez más, bajo esta situación, la Iglesia logra rearticularse y vuelve a posicionarse en una posición fuerte. O sea, la posición oficial del Estado era que había libertad de religión en cuanto que no se reconocía ninguna religión. Entonces, esto era lo que existía. Hay un gran debate todavía sobre por qué Salinas cambia esto en 1992. Hay varias teorías al respecto. Algunos de ellos consideran que fue debido a la poca legitimidad que tenía el gobierno salinista y que entonces buscó una alianza con la Iglesia Católica. Me parece la postura de Roberto Blancarte, que viene más adelante, ya que van a poder preguntar en este ciclo. La idea del mismo Salinas que él puso en su autobiografía es que después de que vino el Papa, se lo pidió y él tan conmovido quedó que decidió modificar las leyes. Puede creer a Carlos Salinas de Gortari, esa es la versión que él da. Otra es que México estaba, después de la caída del muro, dentro de los pocos países donde claramente no existía en la Constitución una libertad de religión, y había presión internacional para que
cambiara esto. Bueno, en todo caso, en 1992 se presenta el proyecto de ley y hay toda una discusión que se da sobre cuál debe ser el nuevo estatus legal. La Iglesia Católica presionó mucho para que se diera un modelo parecido al de España e Italia, o sea, un concordato en el cual se le diera un estatus especial a la Iglesia Católica, que fue cuando dio esa famosa frase Jerónimo Prigioni, cuando dijo que no se trataba igual al elefante que a las moscas, diciendo que la Iglesia Católica era y querían una relación como la de Italia, bueno, como la de Italia de fascista y la España franquista, claro, esa es la que ellos querían, ¿no? Conseguir un trato especial, pero hubo mucha presión de parte de los masones y de muchos grupos protestantes que se organizaron en ese momento para que se estableciera una misma categoría religiosa, pero una categoría jurídica para todas las religiones. Y en ese momento todavía los sectores liberales y nacionalistas estaban en mayoría y se estableció entonces la categoría de asociación religiosa que se aplicaba por igual a todos los grupos. Y es interesante que en ese momento hay un cabildeo muy activo de los grupos evangélicos, tanto con el PRI como con el PRD. Algo que vamos a ver que es interesante es que estos grupos generalmente evitan al PAN, cuyo abierto catolicismo les provoca un rechazo muy fuerte. Un elemento interesante que yo había mencionado antes, de estos grupos evangélicos como tal no incluyen algunos grupos que comúnmente se confunden con ellos. Por ejemplo, no se consideran como evangélicos los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen una concepción que es diferente de lo que ellos llaman las Sagradas Escrituras de la Biblia. Tienen algunas concepciones distintas de los evangélicos por el énfasis tan fuerte que ponen en el Antiguo Testamento. Y hay pocas cosas más insultantes para un evangélico que ser confundido con un testigo de Jehová. Y uno de los elementos básicos que aparece acá es que los testigos de Jehová mantienen el precepto, consideran literalmente el precepto mosaico de la idolatría, diciendo también que dar culto a las imágenes implica también saludar a la bandera, por la cual ellos no lo consideran como un pecado. Y uno de los elementos que conforma la relación política de los evangélicos es que ellos se consideran nacionalistas y se consideran herederos de Benito Juárez. Y un elemento que aparece mucho, que la gente dice, es que bueno, nosotros no somos como los testigos de Jehová que no saludan a la bandera. Los evangélicos sí saludan a la bandera y participan en los actos cívicos. Tampoco se relacionan con los mormones, porque los mormones se basan en el libro del Mormón, que se dice que el ángel Moroni lo dictó al fundador del mormonismo, Joseph Smith, y que pues claramente tiene elementos que no son iguales que la Biblia cristiana. Es interesante que cuando se hace la nueva ley de asociaciones religiosas y culto público, venía con una sección en sanciones dedicados a los testigos de Jehová, pero que a lo largo ha sido muy difícil, prácticamente imposible de aplicar. La ley dice explícitamente que las asociaciones religiosas deben de respetar los símbolos patrios, y esa iba directamente dedicada a los testigos de Jehová, porque son los únicos que nos saludan a la bandera, y ni los católicos ni los evangélicos decidieron defender a los testigos de Jehová. O sea, que son digamos,
el tipo que nadie quiere en la cuadra, ¿no? En la manzana, ¿no? Que nadie, porque además son muy agresivos. Y por eso las otras asociaciones tratan de evitar el trato con ellos. Los grupos evangélicos entonces decidieron hacer su propio bloque y tener su propio grupo. La idea, por ejemplo, de unir un grupo donde estuvieran representados todas las iglesias, algunas veces se ha intentado, pero siempre ha fracasado. Nunca ha sido posible unir a todos los grupos religiosos. Hubo habido varios de formar consejos interreligiosos, generalmente no han fructificado a través de los tiempos, porque los grupos religiosos realmente cada quien cree que su verdad es la propia. Entonces el diálogo a lo largo no ha sido posible. Y inclusive ha habido intentos de parte del Estado, de gobernación, de formar grupos interreligiosos, pero igual que nunca han logrado hacer que todos estos grupos persisten. Es que varias veces ha habido intentos de formar estos grupos, pero no han logrado mantenerse. Entonces, en la actualidad, la ley mantiene este reconocimiento a la libertad de creencia y el reconocimiento de igualdad a todas las asociaciones religiosas que tienen el mismo peso frente a la ley, en teoría. Para ser asociación religiosa tienes que probar tu existencia como asociación, dar una lista de tus templos, de tus ministros de culto, de tus principios de creencia, tus dogmas, etc. Probar que tienes una membresía que tiene más antigüedad de por lo menos entre 5 y 10 años. Generalmente se les da este reconocimiento, aunque ha habido casos de grupos que el Estado no les ha querido dar reconocimiento como asociaciones religiosas, pero son muy pocas y se pueden decir prácticamente cuáles son, ¿no? No se lo han querido dar a los grupos de la Santa Muerte, se la quitaron, lo tenían y se la quitaron. Bueno, si quieren después revisamos ese caso en un movimiento que yo creo que fue legal. También a la Cienciología y a la santería afrocubana. No se la han querido dar porque dicen que no respeten las leyes de salud pública por matar animales en casas en lugar de rastros. O sea, ese es el motivo que oficialmente han dado para no darles aunque ellos luego han entrado como asociaciones culturales que les han dado cierto tipo de reconocimiento, pero oficialmente ese es el motivo por el cual entonces son muy pocas. En realidad son más de 6.000 asociaciones religiosas actualmente reconocidas a nivel nacional. O sea, sí son muchísimas, ¿no? Ahora, en cuanto a los grupos evangélicos, estos son un grupo muy interesante porque ellos han logrado en ocasiones mantenerse como un grupo fuerte de presión, pero generalmente esto solo lo han logrado cuando se sienten amenazados o cuando han sentido que hay un elemento importante para lo cual se pueden unificar. Después, rara vez han logrado mantener estos grupos. Por ejemplo, se formaron varios frentes evangélicos en el 91 y en el 92 para presionar para que saliera la ley de asociaciones religiosas y culto público. Prácticamente ninguno de esos foros evangélicos existe actualmente. O sea, ya ha acabado el problema, ya se desintegraron. Tienen mucho esta característica de que estos grupos son temporales. En ese sentido, claramente tienen una desventaja frente a la Iglesia Católica.
que ha sabido mantenerse como un grupo de presión constante. O sea, ellos se mantienen allí, estén en la mayoría, estén en la minoría, la Iglesia no ha dejado de mantenerse como un grupo de presión política. En cambio, los evangélicos les cuesta mucho trabajo. Una vez que consiguen su meta, los grupos tienden a desintegrarse, porque en sí son bastante heterogéneos. Vamos a ver más adelante, el caso también era parecido en Chiapas. En Chiapas, ante las agresiones que sufrían muchos creyentes en comunidades indígenas, en casos como Chamula, en las cuales fueron expulsados, los protestantes formaron agrupaciones de derechos civiles y lograron que uno de los suyos fuera elegido como gobernador, Pablo Salazar Méndez Cuchilla, que viene de familia presbiteriana y nazareno. Ya una vez que entra Salazar Méndez Cuchilla y que se resuelve el problema, los protestantes se volvieron a desintegrar. O sea, como que estos son frentes, pero tienen este problema, que son muy de coyuntura. En ese sentido, la Iglesia Católica sabe actuar mucho más eficazmente con la represión, porque se han mantenido a través del tiempo. Ahora, dentro de eso hay un elemento aquí bastante interesante, que es la forma como se considera la política. ¿Qué es la política? En la mayor parte de estas iglesias, la política se habla también como una cosa mundana, y un elemento que es extendido de la política, que como veo aquí no es completamente restringida nada más a los evangélicos, es la idea que la política es algo que corrompe inevitablemente. Y hay una idea que cuando se señala eso, que unas son las cosas de Dios y otras son las cosas del César, que es muy difícil que una persona que esté en la política evite las llamadas, las cosas del mundo. Y señalan que es muy difícil que las personas que estén en política puedan ser redimidos. Se conoce claramente que las actividades de la política implican elementos que son considerados como pecaminosos, la corrupción, el alcohol, las fiestas. Aunque algunos dicen que bueno, que eso es lo que ha pasado porque también hay una participación excesiva de la Iglesia Católica, un elemento que yo escuché a veces cuando la gente decía, bueno, en nuestra iglesia aquí no hacemos política, eso lo hacen los católicos. Y el clero católico sí se mete en la política, en cambio un pastor debería de evitar la política. Y ellos señalan que es la Iglesia Católica la que hace directamente política, y que son los que van y desde el púlpito hacen predicaciones a la gente sobre cómo votar. Sin embargo, ante esto también hay una idea, o sea, se reconoce que un creyente no debería de ser un político, aunque se reconoce que en algunas situaciones, cuando está en peligro los creyentes o una institución, sí es importante actuar en la política. También se evita decir que se llega al extremo, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no pueden saludar a la bandera y tienen prohibido votar. Sí, también tienen prohibido votar porque es parte, o sea, ellos están esperando el fin del mundo, entonces tienen una idea de que toda participación política es equivocada. Cuando yo les preguntaba, a diferencia de líderes evangélicos, decían, no, nosotros no somos unos testigos de Jehová, nunca le vamos a decir a la gente que no vote o que no cumpla con sus deberes religiosos. Y ahí siempre te ponía el ejemplo de Benito Juárez. Y es interesante porque sí hay como un culto a Benito Juárez como un santo laico. Cada 21 de marzo, los que más eventos hacen en el monumento a Juárez son los evangélicos. Hacen eventos, sí, en la Alameda están todo el día. Y se recuerda la epopeya de Juárez, porque claro, aunque Juárez nunca fue,
directamente dejó el catolicismo, pues claro, él reconoció que tenía mucha simpatía hacia el protestantismo y fue el que permitió que se establecieran las primeras iglesias. Entonces se reconoce a Juárez como el formador, y los evangélicos tienen claramente podemos llamarlo una ideología juarista nacionalista. Claro, lo que la gente dice, bueno, Juárez era diferente a los políticos actuales, él sí era un hombre honesto, estos son una bola de bribones, ¿no? Pero como tal lo recuerdan ahí como un elemento importante, que era alguien que sí apoyó a la libertad de las religiones. Y este elemento pues es un poco contradictorio también. Se relaciona en algunos elementos, a veces sí se relaciona con una creencia un poco ingenua de que si los políticos se convirtieran serían mejores hombres, y que estos hombres, si los políticos fueran verdaderos creyentes, ellos no tendrían este tipo de acciones. Esta noción pues no es muy realista. Yo les he preguntado, por ejemplo, a varios si conocían la experiencia guatemalteca. Generalmente no lo conocían. En Guatemala hubo dos presidentes protestantes, Gómez Montt y Serrano Elías, y los dos fueron bastante sanguinarios y muy represivos. Y entonces allí la idea que las creencias particulares de un individuo puedan tener más peso que la coyuntura socioeconómica, pues es bastante ingenua. O sea, realmente los líderes políticos pues actúan según el lugar donde van a estar, ¿no? Sin embargo, es interesante que, bueno, en la Biblia uno puede encontrar apoyo por prácticamente cualquier posición, ¿no? Ambas posiciones encuentran apoyo en elementos de la Biblia. Por ejemplo, se señala claramente, bueno, este famoso parte de la Biblia donde Jesucristo dice dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, y se considera como la idea de la separación de Estado e Iglesia. También en la epístola a los Romanos, Pablo claramente señala la importancia de que los creyentes sean buenos ciudadanos. Claro, Pablo era un romano y él pues, buscaba claramente evitar en plena Roma pues, andar incitando a la rebelión política. Pero por otra parte, el activismo político aparece claramente dentro de los casos de los profetas hebreos, que eran muy críticos del orden establecido. Entonces, ambos elementos podrían llegar a manejarse. Ahora, si vemos en la coyuntura más reciente de la participación de los grupos evangélicos, donde esta ha tenido más fuerza, claramente es en la parte del país donde tienen ellos mayor número de creyentes. Y en este caso, como les mencioné antes, sin duda la parte donde podemos ver mayor presencia de políticos evangélicos ha sido en el sureste. Si vemos el caso de Salazar Mendicuchía, bueno, él empieza con un pasado priista y posteriormente pasa a ser un candidato independiente, y él durante el tiempo que fue priista dirigió algunos grupos de evangélicos para el PRI, en donde les decían que bueno, el PRI era la mejor opción para la iglesia evangélica. Esta posición tiene mucha fuerza
cierto. Muchos grupos evangélicos han sido fieles al PRI, porque consideran que es el legítimo heredero del juarismo nacionalista, y lo ven con muy buenos ojos. Y ante los continuos problemas que había en Chiapas por la expulsión de creyentes evangélicos en comunidades indígenas, que sobre todo se dieron en San Juan Chamula, en donde se estima que son entre 30 y 40 mil personas las que fueron expulsadas durante 3 décadas, lo cual, según algunos expertos mundiales, es probablemente la persecución religiosa mayor que se ha dado en este hemisferio desde la época colonial, por el tamaño de la población. Pero que no era exclusivo de Chamula, que también llegó a darse en Ahuacatenango, en Sinacantan, y ya se estaba extendiendo bastante, y que curiosamente se dio también por el hecho de que varios gobernadores priistas no quisieron intervenir, porque no querían tener problemas. Ahí curiosamente el PRI a nivel local no querían intervenir, y es con Salazar de Cuchilla cuando se llega a establecer que esto no se va a dar. También en ese momento ya la presión internacional era muy fuerte, y hubo también la entrada de grupos del ejército para que esto se detuviera, y que para que pudieran regresar varios creyentes a las comunidades donde ellos habían sido expulsados, lo cual, bueno, también hubo muertes y robos. Aunque hay que mencionar también que también hubo evangélicos que ya no quisieron regresar, ya estaban bastante incorporados a la vida en San Cristóbal y en Tuxtla. Pero bueno, se establece con Salazar Mendicuchía una oficina estatal de derechos religiosos y humanos, que intervino a nivel municipal, y se produjo, claro, un cambio bastante grande en el estado de Chiapas, y que esto ha cambiado la situación de la persecución religiosa. Actualmente todavía existe discriminación en el país, ya no en Chiapas, pero en otros estados. Ese es un problema, ¿no? Ya se siguen dando expulsiones, por ejemplo, en Guerrero, en Hidalgo se han dado también, y bueno, esta es una preocupación constante de los grupos de derechos humanos de evangélicos. Pero bueno, lo que viene al caso interesante en cuanto a la forma de actuar de estos grupos, una vez que se logró esto, la coalición se desintegró, y ya los grupos que apoyaron a Salazar Mendicuchía ya no tuvieron una acción tan directa en la siguiente elección. Ya Sabines llega, pero ya el grupo que apoyó a Salazar Mendicuchía ya o sea, una vez más, cuando obtuvieron lo que buscaban, la coalición se desintegró. O sea, solamente podían existir para buscar un motivo muy específico, y como les digo, es un problema que ellos han tenido. También un elemento que se ve es que mucho de esto se va hacia una postura muy relacionada con un anticatolicismo muy fuerte, ¿no? Es que es una parte de estos grupos que ellos se oponen a la Iglesia Católica, y consideran que aquellos grupos que apoyan a la Iglesia Católica no pueden ser representantes claramente de los grupos evangélicos. Ha habido intentos del PAN por agarrar estos grupos de formas por ideología conservadora, señalándoles algunos puntos comunes, pero siempre el resultado al final ha sido que no los aceptan porque son demasiados católicos. La imagen de los gobernadores panistas son el de Guadalajara, el de Guanajuato, que claramente buscan darle ventaja a la Iglesia Católica, y esto ha hecho que con consistencia han tendido a votar en contra
del PAN. Ahora, curiosamente, si uno compara las formas como actúan los evangélicos a nivel latinoamericano, curiosamente los mexicanos son un poco más a la izquierda por este anticatolicismo y porque aquí la derecha se identifica mucho con la Iglesia Católica. Si uno compara con Guatemala y El Salvador, como les digo, ha habido grupos de líderes protestantes que han actuado dentro de grupos de derecha, porque allí la derecha no era, curiosamente en esos casos, por la presencia de la teología de la liberación, la derecha no era procatólica. Entonces, una vez más, como parece este principio, cuando están peleados con la Iglesia Católica, buscaban apoyo en los otros grupos. Entonces, en Guatemala y en El Salvador, estos grupos sí tomaban, tuvieron una parte en la derecha. O sea, no es que en sí la derecha siempre sea procatólica. También es otra cosa que uno piensa mucho cuando está en México, pero a nivel del continente no necesariamente es así, ¿no? O sea, pueden haber ese tipo de fluctuaciones. Otro elemento que se dio en Centroamérica, que aquí no se ha dado, es la idea de partidos religiosos. Esto sí ha aparecido en Centroamérica, y en cambio acá no, en parte por esta gran habilidad que tienen los vinos, ¿no? El PRI. El PRI ha sabido captar, como el PRI ha sabido captar muchos grupos, el PRI ha sabido captar las necesidades de estos grupos y integrarlos aquí. Y también intentos ha habido de formar partidos evangélicos, por lo menos varias ocasiones ha habido intentos distintos, pero siempre la respuesta final es, bueno, ¿y para qué? Si encuentran su expresión dentro de los partidos políticos existentes. Pero un lugar donde sí ha habido partidos políticos también religiosos es en Brasil. En Brasil hay una bancada evangélica que también es curioso. En Brasil también son centristas. Apoyaron a Lula, por ejemplo, están asociados al partido trabajista. Entonces también ahí es curioso también donde se ubican, ¿no? Lo que sí es algo así, no hay una posición específica que puedan tener este tipo de grupos, ¿no? Entonces, lo que vemos al final, pues, es esta situación en donde son grupos que se van mucho por la coyuntura, que trabajan mucho dentro de una coyuntura, que no tienen una posición fija, pero que pues están muy relacionados con, por una parte, la defensa de los derechos de los creyentes. Una preocupación constante por estos grupos es que los creyentes sean respetados. Y hay una preocupación fuerte cuando son atacados, y eso los lleva mucho a organizarse como grupos. Y por otra parte, algo que sí tienen estas iglesias es que sí tienen un tipo particular de nacionalismo, un nacionalismo que se relaciona con Benito Juárez y que dentro del espectro político mexicano tiende hacia el liberalismo. Tiende más a ubicarse dentro de los grupos liberales y de buscarse más hacia ese entorno, y que tiene más desconfianza de la derecha, pues simplemente porque la derecha en México es procatólica. Aquí se ubica claramente dentro de ese rango. Entonces eso los ha movido más hacia lo que podemos llevar un poco como una posición de centro-izquierda. Sí ha habido apoyo por el PRD, sí hay. En Chiapas, el PRD apoyó varias veces. Acuérdense, Salazar Mendicuchía llega con una alianza con el PRD. López Obrador era un caso interesante,
porque López Obrador nunca quiso declararse anticatólico. Le preguntaron varias veces, pero Tabasco es un estado muy protestante, desde uno le tiene el 30%, y algunos de sus parientes sí son evangélicos, pero él nunca quiso llegar abiertamente. Él allí quiso manejar mucho la ambigüedad. Sí hubo muchos evangélicos que votaron por López Obrador porque no querían al PAN, pero no conozco un estudio específico, pero creo que también persistió mucho la lealtad al PRI, porque han sido muy fieles, han sido un bastión fuerte del PRI, especialmente en esos estados del sureste. Pero el más reciente que yo conozco es el caso de esta elección bastante disputada, en donde el pastor Greg quedó en la presidencia municipal de Cancún, y él tenía un programa de esos que sacan los predicadores, ¿no? Pero tenía una base fuerte, porque también Quintana Roo es un estado donde estos grupos son fuertes. Ellos han sabido manejarse. El PRD también en ocasiones el que tenía más que López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas tenía más aceptación entre los evangélicos. Él tenía seguidores fuertes, porque los Cárdenas tienen una reputación de ser anticatólicos. Y de haber traído a... Sí, de tener una relación con el ILB. Entonces, Cárdenas sí hay estudios que se hicieron durante durante las diferentes elecciones en donde se presentó Cuauhtémoc Cárdenas y obtuvo varias veces un apoyo muy fuerte de los grupos evangélicos. Y cuando fue gobernador en Michoacán, adoptó una ley de prohibición al alcohol, y eso pues para ellos era casi como un hermano. ¿Qué más se podía pedir? Entonces también depende del candidato, o sea, también ahí eso. ¿Quién? Sí, además manejaba mucho también la cuestión juarista, sí, necesariamente también. Bueno, ya estamos en las preguntas, pues ya de una vez. Atrás, sí. Sí, disculpe, yo tendría dos preguntas. Una es, ¿por qué si usted mencionaba que Nuevo León prácticamente en cuanto se da la autorización a otras iglesias más allá de la católica, se establecen en Nuevo León fundamentalmente, y entonces ¿por qué, o qué es lo que impide, o qué es lo que provoca que el mayor desarrollo lo tengan en el sureste y no en la parte norte, que además estarían directamente pegados a Estados Unidos, de donde sería más fácil conectar? Sí. Y la segunda es, usted también mencionaba al principio que había habido influencias extranjeras en la ley del 92, y también me lo mencionaba la presión, más bien así, la presión. Sí, el extranjero era sobre todo del Vaticano. Bueno, precisamente a él. Sí, no pienses que venía de Estados Unidos, era el Vaticano. El que quería una relación privilegiada a la Iglesia Católica. Y eran los representantes del Vaticano los que actuaron claramente allí. ¿Pero entonces todavía era otra corriente evangélica? Los evangélicos no tenían suficiente peso para lograr tener, y además no había realmente un interés del extranjero claramente en esa ley. El grupo que estaba interesado era el Vaticano, eran los grupos de Roma. Sí, porque algunas veces se piensa que estos grupos siguen líneas de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos realmente tendrían que tener interés en obtener un beneficio, y realmente este proceso no les tenía sin el... No deben a tener nada ahí del cambio de una ley sobre religión. En cambio, Roma tenía mucho que ganar o perder. Entonces sí, ellos descaradamente, sí, hubo mensajes inclusive del Papa. O sea, de parte de la Iglesia Católica sí había claramente
de Roma. Había claramente interés en que la ley quedara de cierta manera. Ahora, regresando a la primera, regresando a la primera, que eso es interesante. Efectivamente, las primeras están en el norte, pero en el norte el protestantismo no crece tanto como en el sureste. ¿Por qué? Porque en el sureste los grupos que llegan venían de Guatemala, en donde hay una presencia muy fuerte. En Guatemala la población evangélica ya es como el 50% del país. O sea, Centroamérica es tan fuerte. En ese sentido, Chiapas se parece más a Centroamérica que digamos que a Guanajuato y Aguascalientes. Y un factor ahí importante es el de la población indígena. Al contrario de lo que se podría pensar, la población indígena se ha convertido mucho más. Ya ha encontrado mucho más respuesta en este tipo de agrupaciones. Un dato interesante es que de los 50 municipios del país que tienen una minoría católica, en la cual los católicos ya son minoritarios, todos excepto uno son municipios indígenas. El municipio que no lo es Camargo, Delicias, en Chihuahua, donde son menonitas. Todos los demás son indígenas. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque la Iglesia Católica realmente tiene un problema muy fuerte con la pastoral indígena. O sea, no han sabido construir una alternativa, o no la quieren aplicar. Quizás algunos, sí tienen algunos que sí lo tienen, pero para ellos es teología de la liberación. Entonces no han tenido muchos problemas en eso, no han logrado realmente establecer una verdadera aceptación de una teología indígena, y este es un problema que ha ocasionado que la pérdida se da mucho más fuerte en la población indígena. En la población, yo les mencioné que la población católica a nivel nacional es el 88%, en la población indígena el 80% es católica, el 20% no lo es. Quiere decir que de cada 10 personas indígenas, 2 no se consideran católicos. Y pues es casi el doble que el nacional. Entonces, es interesante que estos grupos tuvieron mucho más éxito en las poblaciones indígenas. Y ellos encontraron mucho más una respuesta. Porque también se relaciona con estos grupos, sí, tienen muchos pastores que son de origen indígena y son casados. Las iglesias evangélicas no están a favor del celibato, y el celibato es un problema muy grande para que la gente tenga que aceptar. Y en la cosmovisión indígena, una persona que se muere sin hijos es una persona incompleta. Entonces, pedirles que sean célibes para ser sacerdotes, eso es un elemento. Y justo hace como 2 años se dio a conocer una prohibición claramente que dio el Papa Benedicto contra la ordenación de diáconos indígenas en la diócesis de San Cristóbal, que era una prohibición que se la pusieron a Samuel Ruiz. Y cuando Felipe Arizmendi empezó a volver a ordenar diáconos indígenas, el Papa directamente le manda un recordatorio que la prohibición no se ha levantado. Tenía que ver con el celibato, curiosamente, porque decían, bueno, están ordenando parejas. Los indígenas iban como esposo y esposa. Dice, y bueno, entonces van a creer entonces estas personas que estamos aceptando el sacerdocio femenino. Y como eso ha ocasionado muchos problemas en Australia y en otras partes, se mantuvo la
La prohibición, claro, es muy eurocéntrica, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a decir a la gente que no? Y eso no existe en las iglesias evangélicas. Y pastor es el que se levanta en una congregación y van allí y luego lo mandan a una escuela bíblica y en un año ya regresa como pastor, investido. O sea, ahí esa estructura es mucho más flexible y ha sido mucho más fácil de adaptar. Por eso es que se nota que este crecimiento se ha dado con mucho más fuerza en la población indígena. ¿Sí? Bueno, se maneja todavía esa idea de que los protestantes entran por Estados Unidos, ¿no? Y bueno, realmente hay una época en que algunos de ellos sí tuvieron esos intereses, pero son grupos demasiado diversos para poder encajarlos en ese molde. O sea, son una diversidad muy grande que ellos tienen, varios de ellos tienen orígenes muy diferentes. Uno de ellos, la Iglesia del Mundo, la Luz del Mundo, es enteramente mexicana y sus orígenes son en Jalisco. Los padres de Sufrir son brasileños, lo cual no quiere decir que estos sean mejores, también es un grupo bastante extremo, pero no, yo creo que es curioso, sí hay hay un fuerte peso de la cultura católica en mucho de la cultura mexicana y hay una tendencia muchas veces, por ejemplo, a poner la identidad mexicana como si nada más fuera guadalupanismo. Y eso es muy endeble porque entonces si tú quitas al símbolo, entonces eso produce cosas como Calderón diciendo que los que no creen en Dios van a acabar siendo drogaditos, ¿no? Si eso es la identidad mexicana, entonces está bastante problemático, porque hay una tendencia clara a la secularización. Yo creo que sabes varios tú sobre los elementos de Juárez, y él sí tenía una idea que ya estaba dentro de los liberales, que el peso de la institución católica era muy excesiva y como grupo de presión para que un Estado moderno pudiera surgir era necesario la absoluta subordinación de la institución de la Iglesia y que como tal eso iba a requerir la construcción de otros elementos. Entonces, esta tendencia que digo aparece mucho en la historia nacional, que era de que cuando el Estado le interesa debilitar a la Iglesia Católica, busca su alianza en los otros grupos, y en ese momento es cuando se da. O sea, es una tendencia que se ha dado históricamente varias veces, que bueno, puede llamarlo uno mañoso de la Iglesia-Estado, una forma de buscar, y cuando el Estado no está de buenas con la Iglesia Católica, pues ignora a las minorías. Por ejemplo, ahorita estamos en esta época de concubinato entre la Iglesia Católica y los gobiernos de Acción Nacional, ¿no? Entonces, la Iglesia se ha reapropiado y ha agarrado otra vez espacios que ya no tenía, ¿no? Que estamos viendo otra vez actores católicos actuando directamente en la vida política, ¿no? Y pues elementos como programas claramente católicos apareciendo en las televisoras, ¿no? Una absoluta violación a la ley que les prohíbe de expresarse en los medios, ¿no? La Rosa de Guadalupe y los programas de santitos, ¿no?
20 años hubiera sido inconcebible, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado programas de ese tipo? Pero también pare de sufrir. ¿Vale? Pero lo de pare de sufrir que está en la tele, mañana, tarde y noche. Para de sufrir, eso tiene una historia bien interesante que les puedo contar. Me voy a alejar un poquito. Pero tú ya terminaste, dale chance a los demás. Ahorita regresas. Lo de Para de Sufrir tiene una historia bien interesante. Es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y la Iglesia Universal del Reino de Dios ya tenía en Brasil problemas con la ley, porque el obispo Edir Macedo había sido ya acusado de fraude y de evasión de impuestos. Y cuando se da en 1992 el registro de asociaciones religiosas, la Iglesia Universal solicita su registro. Y en ese momento el Estado se lo niega, porque en ese momento sabían que tenían ellos problemas legales en Brasil, y entonces se los negaron. Pero estos tipos pues eran latinoamericanos hábiles, inteligentes, y esperaron a que hubiera un cambio de gobierno. Y es bajo Santiago Krill que Gobernación reconoce como asociación religiosa a la Iglesia Universal del Reino de Dios y le da permiso para transmitir programas. O sea, los panistas, actuando en absoluta ignorancia, les dicen: ay, sí, quieren, pues perfecto, tienen todo en orden. ¿Y quieren un programa? ¿Cómo no? No. Y con la lógica que, bueno, si los evangélicos lo van a dar, pues también a los católicos les vamos a dar. Entonces, curiosamente, es el gobierno panista el que le da entrada a los grupos de Pare de Sufrir. Y una vez en un programa creo que fue el de 22, yo comenté eso en una entrevista, y bueno, ellos tienen más posibilidades que uno, y ellos fueron a hablar con el que ocupaba el cargo en ese momento de asuntos religiosos bajo Krill, y que ahorita se me olvida el nombre, pero él sale allí, y le preguntaron: ¿y cómo es que usted le dio permiso a este grupo, no? Y él siempre dijo: pues es que nosotros no sabíamos quiénes eran, ¿no? O sea, pues no teníamos idea. Mientras que los otros, no, pues eso es curiosamente, ellos entraron, pero bajo el PAN. Y el PAN fue el que les dio el espacio. Yo creo que sí, llegaron así con muchos recursos. Dijeron: ay, pues si estos tipos los pueden pagar, pues bienvenidos, ¿no? Y bueno, ya ahora que están, pues es mucho más difícil que los puedan sacar. Pues ya ahora ya llegaron y ya compraron cines y demás. Pero desde Brasil tenían problemas. Desde Brasil se sabía que ellos tenían ya, el líder fue juzgado por fraude. Entonces ya se sabía que estos tipos no eran así, eran cualquier cosa. Pero esa es la historia interesante del grupo de Pare de Sufrir. Yo me acuerdo que salió en la tele en una forma muy orgullosa, y yo no puedo calificar de otra cosa, diciendo: en mi periodo como secretaria de Gobernación le di permiso a 130 nuevas religiones. Él se sentía muy... Sí, incluyendo esta. Sí, sí. Pues fue una estupidez. Sí, porque algo que yo creo que, bueno, no sé a quién, pero se lo he señalado en otros artículos, yo creo que el Estado sí tiene que tener un papel importante de intermediario y que tiene que establecer claramente las reglas. O sea, sí es importante la intervención del Estado. Tampoco vamos a llegar a una situación donde el Estado no interviene para nada, porque tiene que poner ese intermediario. ¿Mande? Casi, casi. Ah, sí. Sí.
allí de un amigo conocido que Alberto Medina, también, donde hubo también un caso de un líder que también abusó con niños que recibían como huérfanos, ¿no? O sea, sí tiene que ver, o sea, porque por más que digamos que él, pero cada quien dice que él sigue la ley de Dios, ¿no? Pero como eso es muy difícil establecer, yo creo que sí, el Estado debe tener un papel claramente de regulador, de tratar de establecer las reglas, claro, siempre respetando la libertad religiosa, porque tal vez ya no estamos en la situación actual en donde el Estado reconoce una iglesia única, ¿no? Y donde penaliza a las personas que salgan de esa iglesia, como sucede, si no vamos a estar como en Irán y Afganistán, y algunos vamos a convertirnos en talibanes, ¿no? Que el que no está en la religión es un apóstata y lo apedreamos. Que eso existe en algunos países islámicos, de estos extremistas, digamos, no todos, pero sin estos extremistas sí se aplican esos elementos. Tampoco se trata de eso, ¿no? Sino que el Estado tiene un papel de intermediario y reconozca la libertad de creencia. ¿Sí? ¿Me podría ampliar en qué ha ocupado más espacio en la iglesia ahora? Bueno, como les digo, ya ocupa elementos, espacios públicos que antes